Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Soy de la Cato. En esta ocasión nos acompaña Nancy Verdesoto, exalumna de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, quien como una gran profesional pues nos comentará de sus inicios, sus retos y sus motivaciones. Bienvenida, Nancy. Hola, Juan Francisco, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos un poco en qué colegio te graduaste. Verás, yo me gradué en el Colegio Sagrados Corazones de Rumipamba. Yo estudié la especialización física en matemática en bachillerato. Y cuando terminé, vine para dar las pruebas de ingreso a la universidad y no tenía decidido todavía qué carrera quería estudiar. Entonces, cuando estaba en la fila para el registro y antes de dar la prueba, tenía dos opciones. Entonces, quería ser o arquitecta o periodista. Entonces, en el momento de estar en la fila dije, tengo que elegir ya, no sabía. Después dije, a ver, ¿qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve? Y dije, no, periodismo. Y me inscribí, di las pruebas y ingresé. Decides estudiar periodismo, de hecho te graduaste de licenciada en comunicación con mención en periodismo para prensa, radio y televisión, pero también ingresaste de comunicación organizacional. Sí, a ver, esta universidad que es una de las que la verdad a mí me ha llenado un montón porque me ha dejado no solo el aprendizaje, sino también muchísimos buenos amigos y muchos recuerdos y experiencias. Cuando yo empecé, el primer semestre obviamente tenía que ir palpando cómo era, aprendiendo, adaptándome a este nuevo ritmo de estudio y de aprendizaje. Y como nuestra facultad tenía la posibilidad de tener clases durante todo el día, teníamos algunas horas huecas, que les decimos. Entonces, nunca me ha gustado a mí no hacer nada. Me sentía improductiva en esas horas huecas que tenía libre, entonces necesitaba hacer algo, exacto. Entonces, primero empecé en el coro de la universidad, que teníamos clases lunes, miércoles y viernes, me acuerdo, y practicábamos y era lo más divertido que yo podía encontrar porque era algo que siempre me ha gustado. Y después dije, no, todavía no es suficiente porque solamente son 3 días a la semana y solo es 1 hora, entonces necesito más. Entonces empecé a estudiar comunicación organizacional también. Entonces, bueno, pero esto ya obviamente después, cuando ya estábamos en la especialización, que es a partir de sexto semestre, y aparte estudiaba francés también, entonces trataba siempre de tener las horas llenas para, no sé, para poder sentirme que estaba aprendiendo todo lo que podía aprender aquí. Tu tema de disertación fue Agenda Setting, comparación del tratamiento de los temas, falsificación de la firma del presidente Alfredo Palacio. Cuéntanos qué te motivó a ver, investigar. Justo era la época en la cual estábamos empezando con el nuevo gobierno, con este que todavía sigue, y había este nuevo cambio en cuanto a cómo los medios estaban informando. Según la teoría de la agenda setting, es que se supone que desde la parte oficial te determinan los temas que tienen que estar en la agenda informativa, y eso es un poco lo que estábamos viendo con el nuevo gobierno, porque es que se pone uno a analizar la forma comunicacional que tiene este ejecutivo. Nosotros sabemos que ellos se han enfocado muchísimo en lo que es el determinar qué es noticia y qué no. Entonces, cuando empezamos este gobierno, eso era muy obvio y muy notorio. Entonces, hicimos desde la parte anterior, la transición, o sea, mi investigación fue desde la parte del cambio de Alfredo Palacio hasta lo que empezaron los primeros, o sea, la época de campaña y en los primeros días del gobierno. Y fue una comprobación un poco de cómo era la agenda anterior de los medios de comunicación, que básicamente estaba dictada por los medios de comunicación, y cómo fue modificándose cuando empezó la campaña electoral. El candidato, ahora presidente, él sabía moverse muy bien en los medios. Entonces, esto les dio un empujón súper grande a su candidatura y por ende llegó a la presidencia. Y cómo se fue modificando el tema informativo o el manejo informativo que daban tanto medios. Bueno, yo lo hice específicamente en televisión, que es donde más se podía notar esta modificación de la agenda informativa. El tema de la investigación, contrastación de fuentes, etcétera. Bueno, exactamente, ¿qué te motivó para seguir esta carrera? Bueno, a mí siempre me ha gustado contar lo que la gente lo que algunos no quieren que se sepa.
A mí el periodismo investigativo es una de las ramas que más me ha gustado y por suerte tuve la oportunidad de hacerlo durante toda mi trayectoria laboral. Y esta parte de contar lo que muchos prefieren que no se sepa es lo que a mí más me motiva. Y es lo que me motivó para seguir periodismo y para estudiar, y es lo que, gracias a Dios, he podido hacer. Y ahora que estoy en una nueva faceta, haciendo otro tipo de periodismo, no investigativo, pero igual es lindo el poderte conectar con la gente. O sea, un periodista puede ser la persona que va sentado en el bus, como cualquier otra persona, pero en ese mismo día conoce al presidente de Perú y conoce al premio Nobel de la Paz. Entonces es una variedad súper rica la que podemos hacer cuando eres periodista, porque eres una persona común y corriente, pero que tienes la posibilidad de conectarte con personas que necesita tu ayuda, y también con gente que quiere que sepa lo que se está haciendo. Y esa dualidad es lo que a mí más me ha gustado, y el poder ayudar a la gente cuando alguien te agradece porque algo que hiciste modificó o cambió algo para bien, es una de las recompensas que uno siente. Y en este sentido, ¿crees que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador te ha dado las herramientas necesarias para realizar de manera óptima tu trabajo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que obviamente aquí nos enseñan muchísimo lo que es la cultura general, y por lo tanto en comunicación al menos nosotros leemos muchísimo a todos los autores, desde literatura ecuatoriana hasta literatura clásica universal, inglesa, etcétera. Y esos son valores que a uno le ayudan muchísimo como periodista, porque te enseñan a escribir bien, porque te enseñan a no tener faltas de ortografía, que es una de las cosas más terribles que puede haber. Pero además te permite conocer más allá y tener un pensamiento crítico diferente. Saber que lo que te dicen no necesariamente siempre es la verdad, y uno tiene que saber discernir y buscar, investigar lo que hay más allá para poder hacer un trabajo que sea mucho más completo, mucho más, abrir un abanico mucho más grande de posibilidades. Bueno, ya has mencionado que además de lo académico, pues fuiste parte del coro de la universidad. Independientemente de las actividades que pudiste hacer, ¿a qué profesor recuerdas tal vez de manera particular? Bueno, son muchos, la verdad, pero una de las profesoras que hace poquito falleció, Lourdes, ella fue... Lourdes Villarreal. Sí, ella Pérez, fue Lourdes Pérez Villarreal. Ajá, ella fue una de las motivadoras. Ella fue mi directora de tesis también. Yo le quiero un montón, bueno, siempre va a estar en el corazón de todos los que fuimos sus alumnos, y yo creo que lo importante de lo que ella nos enseñó es aprender a valorar los detalles, porque cuando veíamos apreciación de cine y todo lo demás, uno aprendía que en las cosas más sencillas, como en un movimiento de cámara, estaba muchísimas cosas inmersas, y eso te generaba un efecto psicológico, por ejemplo, en las personas. Y una sensación, exacto. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más bonitas, porque es poder traducir el idioma del cine, por ejemplo, en palabras, como hacemos ahora para escribir. O sea, buscar como un efecto así como súper fuerte, un nudo de la historia, tratar de hacer lo mismo, pero en papel. Y yo creo que aprender de cine es una de las cosas más lindas que uno puede hacer, porque te muestra una realidad distinta, que obviamente está dentro de un contexto histórico, de un contexto político, de una parte social. Entonces, esta es una de las cosas que yo siempre voy a recordar de Lourdes, y obviamente todos los otros profesores que siempre fueron muy, muy, muy importantes en todo el proceso de enseñanza. Bueno, luego de graduarte de licenciada en comunicación, bueno, de periodista, ¿cuál fue tu primer trabajo y qué recuerdas? A ver, yo empecé a trabajar en Participación Ciudadana, en la ONG. Perdón, o Canal 1 fue... No, esa fue una pasantía. ¿Pasantía? Sí, Okay. Yo hice pasantías en Canal 1 y en Radio Tarqui, pero el primer trabajo fue Participación Ciudadana, que fue justo un mes antes de que egresáramos. Empecé a trabajar ahí, que trabajaba con uno que fue mi profesor, que fue Paul Mena, que fue mi profesor también en la facultad, y él también fue mi jefe. Y fue divertido cuando empecé a hacer periodismo. Obviamente uno sale a la calle a veces
obviamente sin conocer las fuentes, sin conocer el contexto en el cual te estás moviendo, el background político que existe en todo. Entonces llegué y yo cubría la Corte Suprema en esa época, Corte Suprema de Justicia. Y llegué a una reunión del Pleno, me acuerdo, y empezaba a las 10 de la mañana y se acababa como a la 1 de la tarde. Yo durante las 3 horas grabé toda la reunión, porque no tenía ni idea de exactamente qué era lo que quería informar. Entonces oía, estaban debatiendo sobre el caso Bucaram de la mochila escolar, me acuerdo. Y entonces no entendía los términos legales, no sabía de qué estaban hablando. Entonces yo dije, mejor grabo para después preguntar de qué se está tratando. Entonces se acabó la reunión, me fui a la oficina y llegué y me senté con el abogado de la corporación. Y le dije, Tata, se llama Simón, pero le dije, Tata, le decimos Tata de cariño. Decía, Tata, explícame. Y le puse las 3 horas de grabación y él se aguantó las 3 horas de grabación. Y me explicó los términos legales, de qué se refería, lo que era el peculado, cuál era, en qué norma estaba sancionada, cuál era el tipo de delito, etcétera, etcétera. Y ahí fui aprendiendo. Entonces, todas las veces que llegaba de alguna reunión o con alguna sentencia, me sentaba al lado de él y le decía, explícame, porque no entiendo. Y con santa paciencia se sentaba, me explicaba y me decía de qué se trataba. Y entonces, poco a poco fui aprendiendo y después ya sabía de qué hablaban, estaba consciente de lo que se trataba. Y obviamente, si yo entendía, podía informar a los demás de qué se trataba. Bueno, algo importante que es evidente en tu trayectoria, no solo profesional, sino académica, es el tema de los estudios. Realizaste un par de posgrados, me parece. Uno es un diplomado, los alcances del crimen organizado, el ejercicio del periodismo frente a la violencia, métodos de investigación y uso de nuevas tecnologías. Cuéntanos, ¿qué te direccionó hacia allá? A ver, cuando yo me decidí por ese diplomado que fue hecho con la Universidad Autónoma de México, yo estaba trabajando en Diario El Comercio, yo cubría el área de judicial, entonces obviamente estaba vinculado con todos los temas de narcotráfico, temas de delincuencia y en esa época justo había un rebrote súper grande de violencia, por ejemplo en México y en Brasil por temas vinculados al narcotráfico. Entonces, en el diario nos dijeron, ok, la UNAM nos ofrece 3 cupos, sí, pero tienen que pasar, tienen que ser aceptados, entonces si es que se arriesgan, postúlense. Entonces, lo hice y me aceptaron en la universidad y estudié con la UNAM. Y fue una experiencia súper rica porque teníamos profesores de México, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos. Y entonces ese trabajo que fue con apoyo de la fundación del Knight Center for Journalists, fue muy rico porque podíamos comprender la realidad de lo difícil que es hacer periodismo en lugares en donde realmente la violencia sobrepasa ya al Estado. Y una muestra de eso era precisamente México y Brasil, que eran los países en donde más conflictos había. Brasil había muertes todos los días en la calle por conflictos entre bandas de crimen organizado y de narcotráfico, además de los atentados que se producían porque las personas que estaban encarceladas, que eran narcotraficantes, para como presionar al Estado de que no les restrinjan o los canales de distribución, mandaban a sus compañeros delictivos a que hagan atentados. Habían atentados en el metro, había en las favelas, o sea, era un momento de violencia súper fuerte. Y bueno, México ni se diga que hasta ahora ha sido una de las ciudades o de los países en donde más violencia existe. Y entonces este diplomado fue muy interesante desde ese punto de vista y además que era importante porque yo cubría justo esas áreas, entonces era aprender de otras realidades y saber que aquí, a pesar de toda la violencia que puede haber, la delincuencia, todavía no estamos en esos puntos. Y gracias a Dios se ha logrado frenar de cierta manera que aquí no se convierta, no seamos un país similar a esos. Adicionalmente, haces una maestría en comunicación organizacional. Sí, ya la terminé por suerte. Estoy ahorita ya solo esperando que llegue mi título, ya está terminada. Y sí, esa la hice con la Universidad Europea del Atlántico en España y fue en comunicación organizacional porque yo el periodismo obviamente ya lo he ejercido y entonces quería irme por un poco el área de comunicación organizacional que aunque estudié no la he aplicado todavía. Entonces para aprender un poco más y siempre es
siempre me ha gustado estudiar y creo que no sé si me vaya a detener todavía. Cuéntanos acerca de un premio que obtuviste, me parece que en el año 2009. Sí, fue el premio Jorge Mantilla Ortega, que fue una investigación que realizamos en Diario El Comercio por justo el tema de Angostura, luego del bombardeo del 1 de marzo. Fue un trabajo súper grande que lo hicimos con mis compañeros de sección, donde lo que nos propusimos fue contar realmente cómo fueron los minutos, las horas y días previos antes del bombardeo, el cómo se llegó al lugar y lo que sucedió después. Entonces fue un trabajo súper grande, fue reconocido con este premio y más que nada fue muy interesante el poder investigar, porque a veces uno sabe que cuando hay cosas que son consideradas de seguridad nacional es muy difícil acceder a la información, pero el poder contar cómo llegaron este grupo de mexicanos, cómo se insertaron en la selva con el grupo de las FARC, cómo se descubrió que Raúl Reyes estaba ahí y las consecuencias de eso, que incluso hubo después un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de Franklin Aizaya, que era el ecuatoriano que estuvo ahí. Entonces fue un trabajo súper interesante, nos costó muchísimo tiempo de investigación, porque a la par, mientras hacíamos el día a día del periódico, teníamos que estar investigando también esto. Entonces fue una alegría el que se haya reconocido el trabajo, que nos tomó varios meses y para nosotros fue muy rico. ¿Te consideras buena madre? Creo que sí. Bueno, creo que nadie aprende a ser madre o padre, sino que nadie sabe cuando empieza con el proceso de la paternidad, nadie sabe exactamente lo que tiene que hacer, uno tiene los referentes en función de lo que ha aprendido a lo largo de su vida y obviamente de lo que ha visto en el ejemplo de sus padres, pero todos queremos ser la versión mejorada y queremos ser los mejores padres posibles para nuestros hijos y darles todas las herramientas posibles para que ellos puedan desarrollarse poco a poco y que sean unas personas íntegras. Y creo que ese es el esfuerzo o lo que tengo en mente todos los días cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando les levanto a mis hijos, cuando les doy la bendición para que les vaya al colegio, les vaya bien en el colegio, cuando les tengo que retar porque han hecho algo que no era adecuado. Yo creo que todos de alguna forma tratamos de ser buenos padres porque queremos que nuestros hijos sean también después los mejores padres posibles. En este sentido, pues hay dos palabras importantes en tu vida, Luciana y Prieto. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, mis hijos, Luciana es la mayor, va a cumplir 8 años ya mismito. Ella ha sido una compañera en este proceso, obviamente con ella fui madre y todo lo que experimentamos con ella ha sido una cosa súper novedosa. Su nacimiento no fue muy sencillo, fue una emergencia, una cesárea, todo se complicó, fue un embarazo en general muy difícil, pero ya está, ella es una niña grande, ya acaba de terminar el tercero de básica, con buenas notas, por suerte. Entonces, como la madre. Estamos ahí. Está bien. Y mi chiquito Pietro, que es la luz de mis ojos, igual es un niño súper cariñoso, ya cumplió 5 añitos, igual terminó inicial 2, ahora ya pasa primero de básica. Y todos los días ellos son el motivo por el cual uno hace lo que hace. Todos los días trabajo, me levanto, soy feliz por ellos. Verlos a ellos sonreír y saber que puedo estar para ellos es una de las cosas que a mí más me llena. Qué bueno, Nancy. Con todo lo que nos has contado, ¿por qué crees tú que deberían estudiar en la PUCE? Bueno, yo creo que la universidad es muy abierta en cuanto a las posibilidades que uno tiene de poder desarrollarse. Aquí, como yo te decía, no solamente estudié mi carrera, sino que además estuve en otras actividades vinculadas que a uno le llenan. Si es que hubiera sido una buena deportista, seguramente hubiera estado en algún deporte, pero yo creo que la universidad te da además todas las herramientas para que uno pueda salir al mundo a enfrentar cualquier reto que se le ponga. Y aunque obviamente no es lo mismo el estudiar que el trabajar, uno tiene las bases necesarias para
enfrentarse a cualquier desafío. Y la universidad, además de haber sido casi como mi segundo hogar, porque pasaba más tiempo aquí que en mi casa, te genera esa posibilidad de unión, además, con otras personas que después te vas encontrando a lo largo de la vida, que tal vez no necesariamente fueron tus compañeros, pero que los conociste en distintas actividades y que te vas encontrando después y de una u otra forma siempre van a estar para ayudarse, porque existe como esa de, sí, tú eres de la católica, sí, yo, tú también. Entonces es lindo, y la universidad para mí fue una de las épocas más lindas, y si es que pudiera volver, volvería. Muy bien. Nancy, actualmente trabajas en el grupo El Comercio, al cual prácticamente te vinculaste por el año 2007 y has realizado toda una carrera profesional, y por tal motivo ahora te desempeñas como editora de la revista La Familia. Cuéntanos cómo se da esta transición, porque bueno, la editora anterior era Laura de Jarrín durante muchos años. Cuéntanos cómo se da. Y sí, a ver, yo cumplí ya 9 años. Haciendo? Sí, yo cumplí ya 9 años en el periódico, y sí, empecé desde abajo como reportera de judicial, como te contaba. Después pasé a política, fui reportera de política y estuve ahí 5 años. Y después se abrió la vacante para ser editora de tendencias. Entonces me postulé. Fue un concurso interno donde un montón de evaluaciones, un proceso súper largo, pero gané el concurso y empecé como editora de tendencias. Entonces, estando allí, Laurita de Jarrín nos dijo que se iba ya a jubilar, porque ella ya tenía más de 30 años trabajando en el periódico y que ya era momento para ella de irse, porque además sus hijos viven fuera del país, y los planes de su esposo igual eran irse a vivir a Panamá. Entonces ella dijo que ya es momento de irme, he trabajado muchísimo tiempo aquí, mis hijos no están aquí, mi esposo también ya quiere irse, entonces nos vamos a Panamá. Entonces cuando ella anunció su retiro, se abrió nuevamente un concurso de selección donde participamos alrededor de 7 u 8 personas. Y luego de todas las pruebas y todas las fases que tiene un concurso interno, gané el concurso y fui nombrada como editora. En la revista ya tengo 1 año y unos meses más. Y la verdad ha sido una experiencia muy nueva, muy novedosa. Es una cosa muy diferente ser el periódico de todos los días o hacer una revista semanal. Pero igual es súper motivante. Somos solamente 2 personas las que trabajamos en la revista. Es una revista de 36 páginas, lo cual nos demanda un montón de trabajo, pero además me permite estar en la calle haciendo reportería, que es una de las cosas que a mí más me ha gustado siempre. Me permite conocer gente, ir a lugares distintos, contarle a las personas cosas novedosas, y para mí es una de las cosas que más me llena, el poder hacer que las personas se sientan, lograr el bienestar. Creo que esa es una de las misiones de la revista, dar consejos a los padres sobre cómo llevar la relación con sus hijos, mostrarles cosas diferentes del país. Es súper divertido y es súper enriquecedor, porque no te limitas específicamente a un área, sino que tienes un abanico de posibilidades súper grande. Eso es lo que hago en la revista. Y además tengo un programa de radio también que tengo los viernes con la revista, que es parte de la revista Familia igual, pero en radio, que se transmite en Radio Quito. Y además estamos ahora incursionando con la televisión, con Televicentro, básicamente en el horario del Comercio TV, que es las noticias de Diario El Comercio trasladadas a la televisión. Agradecemos la presencia de Nancy Verdesoto, exalumna de la Facultad de Comunicación Lingüística y Literatura, y les esperamos en una nueva emisión de nuestro programa Soy de la Cato.